Llegó el momento de que usted se tome ese juguito de media mañana con nosotros. Vea, vamos a contarle el caso de doña Marta. Yo me identifico tanto con ella porque a mí me lo dicen a cada rato. Y es que la nieta, el otro día doña Marta nos contaba que le dijo: abuela, baje la voz, es que usted grita. Bueno, y es que lo que para ella es un tono de voz normal, para todos los demás se volvió muy incómodo, porque subimos el volumen y ni cuenta nos damos. Vamos a abordar este tema que afecta a 1 de cada 3 personas mayores de 60 años en compañía de la doctora Silvia Bonilla. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien. por Dicha, me alegro mucho de estar acá nuevamente. Yo me identifico montones con doña Marta. Sí. Porque yo soy uno de esos. Yo lo justifico diciendo, es que como trabajo en teatro, uno está acostumbrado a proyectar la voz, entonces regularmente gesticulo mucho y hablo fuerte. Claro. Pero ¿por qué es que uno llega a hablar más fuerte y ni cuenta se da? Bueno, lo que pasa es que si hablamos más fuerte es porque no nos estamos escuchando. Puede pasar 2 cosas, puede pasar o que sea una costumbre, hay familias en donde se acostumbra a hablar a un tono de voz muy elevado o por el contrario a un tono de voz muy bajito, entonces puede ser también un tema familiar, pero si es una persona que estaba hablando a un tono y de un pronto a otro empezó a elevar mucho la voz, posiblemente es porque no se está escuchando a sí misma. Nosotros no somos conscientes de que nos escuchamos, nos retroalimentamos con lo que estamos oyendo y si no estamos oyendo bien, vamos a tender a elevar la voz para poder escucharlos. Bueno, hay 2 temas y eso me pasa, y a las abuelitas en casa que cuidan niños y demás van a sentirse también identificadas, porque en el caso mío, que soy mamá, mi hija a veces escucha el televisor durísimo, pero la llevo a hacer una audiometría y todo sale está perfecta. perfecto. Ajá. Pasa mucho en los niños, ¿verdad? Porque también en el tema de audiovisuales, ya sea que estemos viendo un video en el celular o que estemos viendo un programa en televisión, a veces nosotros nos metemos tanto y generalmente los niños que tienen esos periodos de atención tan cortos en donde incluso suelen aislarse, ¿verdad? Se ponen su concentración solamente en eso y entonces tienden a elevar mucho la voz para concentrarse específicamente en lo que están viendo. Entonces es muy importante siempre hacer la evaluación auditiva para descartar. En este caso, Pau, súper bien, hicimos el examen y está excelente, ¿verdad? Pero siempre tener como esa curiosidad de por qué está levantando tanto el volumen del televisor. ¿Es un tema de costumbre, es un tema de aislamiento o es un tema de pérdida auditiva? Vea, por mi casa hicieron ahora esta nueva pista, ¿verdad? Entonces antes era mucho silencio, ahora pasan aquellos trailers. Y está viendo en una película, en un volumen moderado, y de pronto usted le tiene que subir porque el tráiler no lo deja escuchar. O el tren. O el tren. Sí. Yo igual, trabajo en radio, trabajo con audífonos, Claro. le subo el volumen. Hay momentos donde yo dije, ¿será que me estoy quedando sordo? Porque hay ciertas situaciones donde no escucho lo que me están diciendo. Me dice la audiometría y se lo bien, pero entonces yo digo, ¿cuándo me alerto y cuándo no? ¿Cuáles son esas señales que de verdad me pueden decir que estoy en riesgo de poderme quedar y estoy ya casi sordo? Bueno, hay señales que nosotros podemos identificar tanto si somos los que estamos sufriendo de esa pérdida auditiva o si somos la familia o el acompañante de esa persona que tiene pérdida auditiva. Si somos nosotros los que tal vez estamos presentando una pérdida auditiva, podemos empezar a sentir que estamos preguntando o pidiendo que nos repitan más las cosas, ¿verdad? No estamos entendiendo en ambientes ruidosos principalmente, ya sea cuando vamos a un lugar como un restaurante o cuando estamos en una reunión de trabajo o una reunión de familia, tienden a aislarse precisamente por eso, porque no están disfrutando de ese tipo de actividades y les da mucha vergüenza estar pidiendo que les repitan las cosas. En el caso de si somos un familiar que estamos identificando esto en nuestros papás o nuestros abuelitos o nuestros tíos, puede ser que suba mucho el volumen del televisor o del radio o que evite hablar por teléfono, que esa también es una de las señales que podemos identificar porque la persona no va a poder comunicarse bien cuando habla por teléfono, entonces prefiere no contestar esas llamadas. ¿Por qué Claro. nos cuesta tanto, doctora? Porque, no sé, esta señora que nos escribía la carta, ¿verdad? Dice, yo no creo que sea eso, tiene que ser otra cosa. Puede ser hasta que necesite una limpieza de oídos. Correcto. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que vamos perdiendo la audición y que no pasa nada? O sea, si nos tratamos, la vida sigue. Bueno, primeramente es porque la pérdida auditiva no se ve, es progresiva y hasta Claro. cierto punto las personas que empiezan a sufrir de pérdida auditiva, como va progresando con el tiempo, se van acostumbrando a escuchar mal. Entonces es algo que no podemos ver a simple vista solamente haciéndonos una audiometría, pero también está el tema de los mitos, ¿verdad? Y ideas que tenemos nosotros a nivel de sociedad de que la pérdida auditiva se asocia con la vejez, con el envejecimiento y que tal vez por la edad esa persona no se siente así. Entonces evita identificar
identificar esa pérdida auditiva, evita ir al audiólogo y hacerse una audiometría porque no quiere confirmar que tenemos una pérdida de audición. ¿Qué tan normal es que las personas lleguen a escuchar tantas veces? Es que gritas mucho, ¿verdad? Cuando hay una pérdida de audición. Ahorita que iba a hacer la pregunta, de hecho bajé el tono. Yo estoy muy acostumbrado a levantar la voz. De hecho, Paulita, por ejemplo, a cada rato me dice, estás gritando. Y yo se lo agradezco muchísimo. También, por ejemplo, Ale Ramírez, alguna vez me ha llamado y me dice, ¿te puedo dar un consejo? Mira, estás levantando mucho la voz, es una conversación, en tele es más bajito, no es radio. Y yo digo, no es que no es radio, es que es la vida real. Yo todo el tiempo hablo así, ¿verdad? ¿Qué tan normal es que esté ligado esta pérdida de audición a la típica frase, estás gritando mucho? Claro, tenemos que hacer también una evaluación del contexto y a qué se dedica también esa persona. En el caso tuyo, también por el tema del teatro, tenemos un estudio ya previo, ¿verdad? Que podemos identificar que tenemos una tendencia a elevar la voz, ¿verdad? O si son familias en donde también acostumbran a elevar mucho la voz, tenemos que tener como esa información previa de cada condición de cada persona. Pero la única forma en la que nosotros vamos a identificar que tenemos una pérdida auditiva es haciéndonos la audiometría. De igual forma, nunca está de más hacernos el examen. Yo sé que hay muchos de los que nos están viendo ahorita en la casa o incluso nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hacemos nosotros una audiometría, verdad? O la edad, ¿verdad? No acostumbramos a tener esas evaluaciones auditivas por lo menos una vez al año. Entonces, tener como esa costumbre de identificar los problemas en el momento en el que se dan, no tener miedo a hacerse las evaluaciones porque son muy rápidas, no duelen, y así como nosotros utilizamos ayudas para ver mejor, también existen ayudas para escuchar mejor. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometemos cuando sabemos que estamos escuchando mal o que no oímos de la misma manera que antes y decimos, no, seguro es que el tele no suena igual o no tiene sonido estéreo o nos justificamos? ¿Cuáles son esos errores más comunes? La palabra es esa, tratamos de justificarlo y tratamos también de transmitir eso hacia otras personas. Hay adultos mayores que me dicen, no es que yo escuche mal, es que usted no habla bien. Esa es otra. O no pronuncia correctamente, usted habla muy enredado, ¿verdad? O muy rápido. O muy Claro, muy rápido. rápido. O no, es que aquí hace mucho ruido, entonces por el ruido yo no estoy escuchando bien, ¿verdad? Entonces, tal vez pensar un poquitito en que, ¿hace cuánto me hice una revisión? O sería importante hacer una revisión ya por la edad o por los antecedentes familiares, ¿verdad? Estos espacios de información también son muy importantes. Si usted conoce a alguien, también compartir, ¿verdad?, esta información y hacer esa conciencia a nivel social de la importancia de detectar las pérdidas auditivas a tiempo. Muchas veces uno lo evita porque lo que no se sabe no existe. Correcto. Entonces yo sé que a partir de los 40 puede ser que tenga problemas visuales, pero yo no me voy a hacer el examen porque no quiero tener lentes. En este caso, puede ser que muchas personas no se vayan a hacer una audiometría, a pesar de que se sientan identificados con lo que estamos hablando, porque relacionan que al hacérsela, si descubren que sí van a tener que utilizar audífono. Claro. ¿Hasta qué punto una pérdida auditiva siempre va a significar utilizar un audífono? Depende mucho del tipo de pérdida auditiva, por eso la importancia de identificarla a tiempo. Existen pérdidas auditivas que se tratan médicamente o quirúrgicamente. A veces el simple hecho de tener una acumulación de cerumen me va a generar una pérdida auditiva. O a veces el simple hecho de tener una gripe me va a tapar los oídos y me va a generar una pérdida auditiva. Y no por eso tenemos que quedarnos nosotros de brazos cruzados y decir, no, bueno, es por la edad, es normal, porque una pérdida auditiva nunca va a ser normal, pero dependiendo del tipo y grado de pérdida auditiva, así va a ser la necesidad de llegar al punto de utilizar audífonos. Por supuesto que lo que estamos buscando es evitar ese uso de audífonos, pero si no lo identificamos a tiempo, no podemos tomar esas decisiones. Muchas veces lo que uno no conoce es lo que rechaza. ¿Cuáles son esos mitos que giran en torno al uso de audífonos? Porque también puede ser eso. Fuera de la parte estética, que es lo que la mayoría de gente dice, pero usted nos ha enseñado que ahora hay un montón de alternativas. Sí, el primer mito es que la pérdida auditiva solamente se presenta en adultos mayores. Ese es el primero. Y no, la pérdida auditiva se puede presentar en cualquier momento de la vida. Uno de las principales causas de pérdida auditiva es la exposición a ruido. Y todos nos exponemos a ruido intenso todos los días. Entonces, en cualquier momento se puede presentar esa pérdida auditiva. El segundo es que el audífono se me va a ver.
y no quiero que se me vea. Entonces eso también es un Usted mito nos porque trajo, hoy ¿da en día, permiso? sí, ahí lo Sí. podemos abrir. Hoy en día los audífonos son estéticos, son pequeños, están diseñados para que no se vean, para que se confundan con el pelo, con la piel, que no llamen la atención y que la persona al final se vaya a sentir cómoda con sus audífonos. Ahí Además- los tenemos, ve qué lindos se ven. Y Correcto. ya usted los ha usado en algunas ocasiones para mostrarlos acá y realmente lo que se confunde con el cabello, Exacto. ¿verdad? No, y además parecieran como los audífonos que utilizamos de un celular, Exacto. ¿verdad? Que ahora son independientes, Claro. no están con cable. Entonces uno dice que qué interesante que somos como seres humanos, ¿verdad? Que queremos lo último en tecnología, con un teléfono para andar audífonos, que nos den un cierto volumen, que tengan cierta tecnología, pero no somos capaces de saber que esto se ve exactamente igual y aquellos sí los uso, pero estos no. O incluso la palabra tecnología puede generar mucho miedo en los adultos mayores porque dicen, es tecnológico, yo no puedo usar eso. Claro. Eso. Y más ajá, bien la es una barrera. tecnología está hecha para facilitar El y proceso. evitar y disminuir la manipulación del audífono. Correcto. Está diseñado para que la persona se ponga el audífono y no tenga que tocarlo. El mismo Qué lindo audífono se ven, ajá. hace ajustes, sube, baja el volumen, identifica el lugar en donde se encuentra. Si está haciendo mucho ruido, va a disminuir el ruido para poder mejorar la comprensión de la palabra hablada. Entonces todo eso lo viene a hacer el audífono y la palabra tecnológica en este caso va a ser más bien una solución y no un problema. Ok, eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Y ahora, este tema de que si uno no va a tiempo a hacerse su audiometría, la pérdida de audición avanza más rápido, ¿es cierto? Correcto, porque no olvidemos que nosotros escuchamos con el cerebro. Si bien es cierto, el oído es el que capta el sonido en el ambiente y lo transmite para que el cerebro lo pueda escuchar. Si yo no tengo ese cerebro activo que esté recibiendo esa información de todos esos sonidos, va a llegar un punto en el que el cerebro se le va a olvidar cómo se escucha. Y esas son las personas que cuando ya sienten la necesidad de escuchar mejor, se ponen un audífono por primera vez, generan cierto rechazo al uso de los audífonos porque el cerebro se activa nuevamente con el tic-tac del reloj, con la lavadora que suena en la casa, con el refrigerador que está en la casa y empieza a decir que es ese montón de sonidos que están sonando y empiezan a generar cierto rechazo por la estimulación. Entonces, mantener el cerebro activo, detectando esa pérdida auditiva a tiempo y estimulando a tiempo, va a generar toda la experiencia va a ser completamente diferente. Quiero basarme en eso que acabas de decir, mantener el cerebro activo. Correcto. ¿Hasta qué punto puede haber una relación entre esta pérdida auditiva y la parte de memoria? Completamente relacionados, 100% tiene una relación porque entonces cuando yo estoy hablando de identificar sonidos, también estoy hablando de memoria auditiva y de mantener el cerebro activo con todos los sonidos que estamos escuchando. Por ejemplo, si ustedes agarran el teléfono y no ven quién está llamando, ustedes pueden identificar si es mamá, si es mi tía, si es mi hermana, porque tenemos una memoria auditiva. Claro. Y entonces también eso va a formar parte en cuanto a cómo nosotros y el cerebro está recordando situaciones y sonidos. Bueno, finalmente, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas? Sean jovencitas, sean adultas mayores. Cualquier edad. Cualquier edad. Cualquier edad puede pasar. Empoderarse y tomar la decisión, primero, de hacerse una detección de la pérdida auditiva y segundo, que se le quite el miedo de escuchar nuevamente, porque escuchar nos mantiene conectados con la vida, con los sonidos y con nuestra familia. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes, un gusto doctora. como siempre. Nos hacía falta por acá. Sí, muchas gracias, a mí también. Bueno, importante. 9:31, hacemos una pausa apenas para que vaya a orinar, para que se llene su tacita de café De o se fil. traiga su tecito. Ya venimos con el mañanero. ¿Qué?